3 de Apocalipsis se mencionan 7 iglesias que hemos estado estudiando. Y cada iglesia recibió una carta de parte de Jesús por medio de su mensajero, Juan Apóstol. Él se encontraba preso, exiliado en la isla de Patmos por no negar su fe. Esas cartas básicamente tienen las mismas características. Primero, una descripción del autor de las cartas, Jesús. Un elogio para animarlos para las cosas que están haciendo bien. Un regaño o condena para las cosas que no están haciendo bien. Y algunas promesas y afirmaciones. Entonces vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3 y los versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. ¿Todos tienen? Muy bien. Entonces vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno toma tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que pudimos cantar, Señor, y que podemos cantar a ti, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor, por este pasaje en Apocalipsis, que ya casi terminamos esas 7 iglesias. Y gracias, Señor, por lo que me enseñaste, preparando, Señor, para esta iglesia en Filadelfia. Doy gracias, Señor, por todo esto. Pido que estamos enfocados, Señor, en tu palabra y no distraídos. Y gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. El fundador de la ciudad Filadelfia fue el rey Atalo II, y él la fundó como 140 años antes de Cristo. Fue construida sobre una zona volcánica. Hubo varios terremotos que la afectaron así y que tuvieron que reconstruir la ciudad en varias ocasiones. En el año 17 después de Cristo, un terremoto destruyó 12 ciudades. Y Filadelfia, otra iglesia mencionada en estos 2 capítulos, Sardis, como 45 kilómetros de Filadelfia, fueron destruidas. Entonces tuvieron que reconstruir esas 2 ciudades por el tiempo en que Juan mandó la carta, alrededor de 95 después de Cristo. Entonces el rey, Atalo II, tuvo un amor excepcional por su hermano y por eso puso el nombre de Filadelfia, la ciudad que significa amor fraternal. Aunque cambiaron el nombre varias veces antes que quedara como Filadelfia. En este asentamiento se encontraba la iglesia a la que fue dirigida la carta que estudiaremos hoy. Entonces veamos la primera característica escrita de esta iglesia, una descripción del autor, o sea, Jesucristo. Entonces encontramos varias palabras que describe a Cristo en versículo 7. Primero dice, escribe al ángel. Sabemos que el ángel es
el pastor de la iglesia, en Filadelfia. Y vemos tres atributos de Jesús, su esencia. En este primer versículo leemos, esto dice que el santo. Nunca dice su nombre, solamente un rasgo de su carácter. ¿Y qué rasgo? Eso no se refiere a ningún otro, sino a nuestro Dios. La santidad de Jesús es un reflejo de su identificación como parte de la Trinidad de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Tres iguales, también separados. Algo que no podemos explicar. Dios repetidamente se identifica como el que es santo. Más adelante, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8, leemos, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, y dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es santo. ¿Y qué significa santo? Separado. ¿De qué? Del pecado. Santo significa separado. Y Dios y su Hijo Jesús son completamente separados del pecado. Completamente diferente a nosotros. ¿Cuál otro atributo de Jesús vemos en la carta a Filadelfia? Primero, Jesús, el santo. Y después dice, el verdadero. Él es la verdad. Es el verdadero en sí mismo, es el autor de la vida, de la verdad. Él es el revelador de la verdad. Y dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En medio de todo lo que es falso, torcido, pervertido, con tanto error, el Señor Jesús es verdadero. También puede tener el sentido de algo genuino, en oposición de algo fingido o no real. El único verdadero Dios, el genuino Dios, el verdadero Hijo de Dios, es el que es verdadero en todo lo que hace, en todo lo que dice. Timoteo 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, es 100% verdad. Todo lo que tenemos en la palabra de Dios es verdad. No contiene la verdad, es la verdad. Entonces Jesús se escribe como el santo, el verdadero. Todavía no termina. Seguimos el versículo 7. Al que tiene la llave de David. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de las llaves en la Biblia, tiene que ver con autoridad o control. Los comentaristas creen que esta frase tiene de raíz de Isaías capítulo 22. Jehová había rechazado a Sebna de ser el mayordomo sobre el reino de Ezequías y puso a Eliaquim en su lugar. El tesoro del reino que empezó con David había acumulado muchas riquezas. Y ya en el tiempo de Ezequías, Jehová encargó las llaves de la casa de David, o sea, el tesorero, a Eliaquim, el tesoro. Entonces, en Isaías 22, versículos 20 a 22, dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y ser padre al morador de Jerusalén, la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Eliaquim tenía absoluto control sobre quién podría entrar. Si no quería que entrara,
no entraría. Si quiere que alguien entrara, podía entrar. Ahora dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, en Apocalipsis 3:7. Se refiere que Jesús tiene control y absoluta autoridad. El tercer atributo. Jesús es soberano. Y tiene el mismo significado que en Isaías 22, referente al reino de Dios. Jesús tiene las llaves del tesoro de Dios y puede derramar bendiciones sobre quien quiera. Mateo 5:45 dice, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Entonces también Él tiene la autoridad y control de quien crea en Jesús como su Salvador. Hay muchos versículos que hablan de esto. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Podemos compartir, pero es Dios que abre los corazones. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Si alguien es salvo, es porque Dios pone en él el deseo de buscarlo. Y solamente hay una manera de ser salvo, por medio de Jesucristo y nada más. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Poner tu fe en Jesucristo es la única manera que puedes tener la seguridad de la vida eterna. ¿Y has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Qué te impide creer en Él? Ya hemos visto los tres atributos de Jesús, el autor de la carta a Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, o sea, tiene autoridad absoluta. A partir de estos tres atributos, queda asentado que tiene toda la autoridad para hablar con la iglesia de Filadelfia y vamos a ver por qué. Me pregunto, ¿qué habrá pensado el pastor de esta iglesia y los congregantes al escuchar que el santo, el verdadero y el soberano está dirigiéndose a ellos? ¿Sabemos que ese mismo Jesús nos habla a nosotros? ¿Somos conscientes de esto? ¿Estaremos atentos con toda reverencia o distraídos? Pues seguimos con la carta y ahora vemos los elogios de Jesús para la iglesia en versículo 8. Y dice, yo conozco tus obras. Empieza por decir que sabe sus obras. El Dios santo, verdadero, soberano, hizo las siguientes observaciones sobre la iglesia. Dijo primero, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta abierta fue la oportunidad de compartir el evangelio con otros. No habla de oportunidades de éxito y prosperidad económica como muchos interpretan este versículo, sacándolo de su contexto. Pablo habló de una puerta abierta y una puerta cerrada para predicar el evangelio en 2 Corintios 2:12-13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque me abrió puerta en el Señor, pero dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Siempre es Dios quien abre las puertas para poder evangelizar a la gente. Y lo hizo para la iglesia en Filadelfia. Muchas veces vemos puertas abiertas para compartir el evangelio y no aprovechamos la oportunidad. Nos ha pasado, ¿verdad? Y algún vecino o amigo empieza a platicarnos de los problemas, la situación de este mundo, elecciones, cualquier cosa que de la pauta para hablarle de Cristo.
y nos quedamos callados. Debemos estar listos para dar el evangelio ante cualquier oportunidad. Cuando alguien muere y nos piden hablar en el funeral, es una oportunidad para compartir el evangelio. Las personas escucharán y Dios habla al corazón de quienes Él ha estado preparando para escuchar en este momento. Nos debemos estar listos para identificar las puertas que Dios abre. También hay ocasiones en que Dios cierra una puerta. Como vimos en 2 Corintios 2. Preguntamos, ¿por qué? Pero Dios tiene sus tiempos y sus propósitos y tenemos que ser pacientes, confiar en su sabiduría y esperar otra oportunidad que Él abra para nosotros. Entonces termina la idea de una puerta abierta cuando dice en versículo 8, la cual nadie puede cerrar. El comentario de notas de Barnes sobre la Biblia dice, ninguna persona tiene el poder de impedir esto, el evangelio, porque el que tiene control sobre todas las cosas, Dios, concede este privilegio a ellos en Filadelfia. Tendrían la oportunidad de compartir el evangelio constante y abiertamente en esa ciudad de amor fraternal. Aunque hubiera una posición constante, nadie puede resistir ante el poder y la determinación de Dios. El versículo 8 sigue. Porque aunque tienes poca fuerza. La palabra fuerza en el original es donde tenemos la palabra dinamita. Tenían dinamita, poder, pero poca. La mayoría de los comentaristas bíblicos creen que la referencia de Cristo a la poca fuerza de la iglesia en Filadelfia se refiere a su escaso tamaño y su impacto poco visible. Jesús está diciendo, no vas a cambiar el mundo. Tienes mucha dinamita considerando tu pequeñez. Tienes fuerza espiritual. Nada más no eres muy grande. Pero hay otra interpretación que reconocían que era una iglesia pequeña que dependían en el poder del Señor para lograr cosas grandes para Él. Pablo dijo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No sabemos, no debemos pensar que somos un gran siervo de Dios, con gran fuerza y sabiduría, que no hay nadie como nosotros. Algo que Dios necesite en el ministerio. Debemos pensar en que somos siervos de Dios y que todo lo que podemos lograr en nuestras vidas cristianas es por el poder de Dios, a través de nosotros. Cuando Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje misionero, llegaron a Jerusalén para reportar lo que había sucedido y dijeron en Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Saulo que contaban gran cantidad de señales y maravillas había hecho ellos, dice, no, Dios por medio de ellos entre los gentiles. Siempre debemos reconocer que la obra es de Dios y que nosotros nada más somos sus instrumentos. En nuestra poca fuerza no podemos hacer mucho, pero el Dios que ejerce su poder a través de nosotros. Es semejante a lo que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros aquí somos una iglesia pequeña, ¿verdad? ¿Tenemos poca fuerza? Sí, en nosotros mismos somos más bien muy débiles. Pero el santo, el verdadero, el soberano es nuestro Dios.
Así que en nuestra debilidad somos fuertes por Cristo. Vamos a ver si también tenemos las otras características de la iglesia de Filadelfia. Entonces, esta era una iglesia pequeña, pero con fuerza. La segunda observación es que has guardado mi palabra. Sigue versículo 8. O sea, eran obedientes. Estaban comprometidos a obedecer la palabra de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Leemos otro versículo en Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La iglesia en Filadelfia era obediente. Sus miembros guardaron la palabra de Dios, escucharon la palabra predicada y aplicaron a su vida. Eso es lo que agrada al Señor. La iglesia de Filadelfia obedecía, guardaba las palabras de Jesús. Ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Qué tan obedientes somos? Como iglesia y como creyentes en Cristo. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Guardamos sus mandamientos? Muy simple y claro mandamiento. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Amamos a nuestros hermanos? Jesús podría decir a nosotros, Iglesia Bíblica, buen pastor, ¿has guardado mi palabra? O más directamente, Mark, Gerardo, Moni, Pris, Toriema, ¿has guardado mi palabra? O diría lo contrario de nosotros. La iglesia de Filadelfia tenía fuerza, aunque poca, y obedecía. Y termina el versículo 8. Y no has negado mi nombre. Eran leales a Jesús. Sin duda estaba bajo persecución y presionados a negar el nombre de Jesús, pero no se doblegaron. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los creyentes en Filadelfia eran verdaderos creyentes. No negaron su fe bajo ninguna circunstancia. Así es con nosotros y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Cuando hay tiempos difíciles, no empezamos a dar por vencidos. Si nuestra fe no es genuina, empezamos a decir cosas como, la vida cristiana no es para mí. Hay demasiados cosas difíciles en mi vida. En poco tiempo dejamos asistir a la iglesia y de repente regresamos a vivir como antes de poner nuestra fe en Cristo. Y una persona responde así, es que nunca puso su fe en Jesucristo desde el principio. Tal vez fue una decisión emocional. Una decisión que tomó en el momento de muchas presiones en la vida. Lo que sea, no fue una fe en Cristo genuina. Pero los creyentes en Filadelfia eran cristianos genuinos y no negaban su fe en Cristo, costara lo que costara. ¿Tienes presión allá afuera para negar tu fe en Jesucristo? Tal vez no hay una persecución abierta, pero sí una constante presión a hacer las cosas que no agradan a Dios. Solamente porque todos lo hacen. Por pertenecer al grupo, por tener contento tu jefe, el amigo, el familiar. Dios nos ha dado la capacidad de ser fieles, porque Él es fiel. El santo, el verdadero y el soberano. ¿Recuerdan? ¿Eres leal a Cristo? ¿O has traicionado en varias ocasiones? Seguimos con el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten.
Es muy parecido a lo que leímos en la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, parece que los judíos les estaban causando muchos problemas. La sinagoga de Satanás se refiere a los judíos en la sinagoga de Filadelfia que no creían en Jesús como es Mesías, que a lo mejor estaban constantemente tratando de convencer a los de Filadelfia a negar su fe y el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten? Cuando estudiamos Romanos, vimos unos versículos en capítulo 2, versículos 28-29. Dice, porque pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo dice que un judío genuino de adentro es, de corazón, que ha puesto su fe en Jesucristo. Un judío exteriormente que ha sido circuncidado y que ha seguido la ley de Moisés y las restricciones de la comida, no es un judío genuino. ¿Por qué? Porque están tratando de ganar su entrada al cielo por las buenas obras. Y sabemos lo que dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada mal en hacer buenas obras. Pero repito, la única manera que una persona puede ir al cielo es por la fe en Jesús, como dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, de nuevo pregunto, ¿has puesto tu fe en Jesús para salvarte del infierno? Si no, hazlo hoy. Ahora, Jesús los alienta por ser fieles bajo la persecución. Seguimos versículo 9. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Cuando dice se postran a tus pies, se refiere a un enemigo humillado y vencido. No significa que van a postrarse ante ellos literalmente, como Cornelio hizo con Pedro en Hechos 10, 25-26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. También los miembros de la iglesia en Filadelfia no eran más hombres y mujeres fieles a Dios que no negaron el nombre de Jesús. Entonces, no iban a postrarse ante ellos. El significado es que Dios va a tocar los corazones de esos judíos mentirosos que causaron tantos problemas para los miembros de la iglesia en Filadelfia, para que pusieron su fe en Jesucristo y van a llegar a la iglesia arrepentidos y humillados porque estaban equivocados por cómo trataron tan mal a los miembros fieles de la Dios en esta iglesia. Suena algo familiar como una historia en la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Cristo y Jesús lo paró en seco en el camino a Damasco y cambió su corazón. Luego Dios lo usó como gran misionero. El Espíritu Santo le inspiró a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero Pablo no olvidaba que perseguía a la iglesia cuando dijo en 1 Corintios 15, 8, 9. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo estaba arrepentido y humillado que después de su resurrección, Jesús se le apareció.
después de todo lo que había hecho en contra de su iglesia. Entonces termina así, versículo 9, Apocalipsis 3. Y reconozcan que yo te he amado. Los judíos siempre todavía piensan que ellos son los únicos que Dios amaba y ama. Ellos son el pueblo escogido de Dios, y lo son, sin duda. Pero no pudieron imaginar que un gentil como nosotros pudiera ser salvo y ser parte de la iglesia de Dios que ellos rechazaron y crucificaron. Tuvieron la circuncisión, que era la señal de un judío, exteriormente, que era judío. Tenían la ley de Moisés, la tradición oral, restricciones de su dieta, pero no podían aceptar que Dios incluyera a los gentiles como su pueblo escogido. Dice que estos judíos van a llegar a la iglesia arrepentidos, humillados, y van a reconocer que sí, Dios amaba aún los gentiles y los incluía en su pueblo. Entonces hemos visto que los miembros de la iglesia en Filadelfia eran obedientes, leales. Ahora vemos una característica más en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Me gusta cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Encontramos un versículo que habla de perseverar en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Así va a pasar con cualquier cristiano que está firme en su fe. Aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. No siempre es fácil. Muchas cosas pasan en la vida de una iglesia. Algunos congregantes aguantan pacientemente, fielmente a través de todo. Y algunos no. La iglesia en Filadelfia aguantó. En buenos tiempos, en malos tiempos, aguantaron pacientemente y esperaban en el cuidado y la liberación de Dios. ¿Y has recibido algún tipo de amenaza o crítica por tu fe? ¿Se han burlado de ti por creer en Jesucristo, por depender de Dios en todo? Si algo que como hijos de Dios y como iglesia debemos seguir es depender y confiar en Jesucristo y guardar la palabra de su paciencia, su mandato de perseverar. Por su soberanía, Dios nos ha permitido como iglesia sufrir este problema del edificio. No hemos podido avanzar mucho, ya pasó casi un año, creo que en enero entregamos los papeles de hacer los trámites, pero hemos estado orando por las mismas necesidades domingo tras domingo. ¿Queremos parar de hacerlo? No. ¿Se ha puesto a pensar que Dios quiere enseñarnos algo importante como iglesia? En primer lugar, yo creo que a depender de Él más y más y ser más pacientes. Su iglesia, de su obra, todo depende de Él. Para la iglesia de Filadelfia, eran obedientes, leales. No habían negado el nombre de Jesús, eran pacientes en la tribulación. Dios los alentó con algunas promesas en los versículos 10 a 12. Y esas cosas, Dios estaba fascinado cuando estaba preparando. Wow. Entonces dice en versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús está diciendo, sé que están sufriendo, pero las cosas van a empeorar. No solo en Filadelfia, sino en todo el mundo. El mundo entero va a sufrir. Pero anímate, porque no vas a tener que pasar por ese tiempo de sufrimiento. Se refiere a la gran tribulación.
Y las buenas noticias es que nosotros, la iglesia de Cristo, no vamos a tener que pasar por ese tiempo tan horrible. Aunque ya estamos viendo mucha tribulación, muchos problemas, mucho caos en este mundo, todo nos indica que el Señor viene muy pronto. Y vamos a ser arrebatados de este mundo junto antes de que empiece la gran tribulación. Y dice, termina ahí, para probar a los que moren sobre la tierra. Gerardo me mandó este comentario de Evis Carballosa. Y él dice, tiene una connotación espiritual. Se refiere a personas que están tan arraigadas en cuestiones terrenales que no tienen ningún interés en la venida de Cristo. Y por lo tanto son objeto de la ira de Dios. O sea, las personas que no tienen Cristo en su corazón cuando Jesús viene en las nubes a sacar su iglesia, van a quedarse para el gran tribulación. Y después se enfrentarán un juicio del gran trono blanco que vemos en Apocalipsis 20, para ser juzgados por sus obras y ser sentenciados al lago de fuego por la eternidad. Así que si has puesto tu fe en Jesucristo, tienes la seguridad de que Cristo viene por ti y no pasarás por la gran tribulación. Versículo 11. Y aquí yo vengo pronto. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Retén lo que tiene, su obediencia, su lealtad, su paciencia, para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál corona? Leamos en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Igual que de los de Filadelfia, los de la iglesia de Esmirna fueron probados y aguantaron tribulación y por eso recibieron la corona de la vida. Jesús le dio ánimo a seguir fieles y no echarse para atrás. Como cristianos verdaderos, cada uno vamos a recibir una corona de vida por ser fiel a Dios en las tribulaciones y las pruebas. ¿Has sufrido mucho? Vas a recibir la corona de la vida. Aquí me gusta tanto, versículo 12 empieza, al que venciere. Hemos visto esto, ¿no? Cualquier persona que ha puesto su fe en Jesucristo es un vencedor. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el tiempo de mi Dios. Considerando que la ciudad de Filadelfia estaba construida sobre una zona volcánica y que estaba propensa a terremotos, la ilustración de ser una columna en el templo de mi Dios o en el cielo debió de ser de gran ánimo para ellos. Una columna representa estabilidad, permanencia, inmovilidad. Y sigue el versículo 12. Y nunca más saldrá de allí. Cuando todos esos acontecimientos de final pasen, estaremos estudiando más adelante, la nueva Jerusalén descenderá a una nueva tierra que Dios va a hacer, según Isaías 65:17. Y los que creemos en Cristo estaremos con Él para siempre. Otra vez, Evis Carballosa dice, las palabras nunca más es un doble negativo. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Entonces, y nunca más saldrá de ahí. Significa que vamos a estar en la nueva Jerusalén con Dios y Jesús por una eternidad y jamás, bajo ninguna circunstancia, saldremos de allí. Es nuestro lugar por la eternidad. Amén. No, me animo mucho. Seguimos leyendo y vemos que Dios va a escribir 3 nombres. Esa nunca había escuchado en mi vida, la verdad. 3 nombres en cada columna en el templo de Dios. O sea, escribirá en cada persona que es un hijo o hija de Dios.
El primer nombre lo encontramos en el versículo 12. Escribiré sobre el nombre de mi Dios. Vamos a hacer simbólicamente como columnas en el templo de Dios en el cielo. Y Dios va a escribir su propio nombre sobre nosotros en alguna manera. Eso indica posesión, que pertenecemos a Él. No dice con su nombre, pero puede ser Yahweh, que traduce yo soy, pero no dice. Vamos a ver otro nombre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Entonces, tenemos escrito sobre nosotros el nombre Nueva Jerusalén. Nombre de Dios. Si quieres saber de cómo es Nueva Jerusalén, busquen Apocalipsis 21 y los primeros 5 versículos de 22. Apocalipsis 21 hasta 22, 5. Explica sobre la gloriosa Nueva Jerusalén. Este hombre habla de nuestra ciudadanía permanente en la ciudad de la Nueva Jerusalén. El tercer nombre, Jesús dice, y mi nombre nuevo. Aquí un nombre nuevo de Jesús va a estar escrito sobre nosotros. ¿Qué será el nuevo nombre? Hasta que estaremos en su presencia lo sabremos. Con este nombre, el creyente al que venciere, como dice, está identificado con el que venció la muerte y resucitó de los muertos, Jesucristo. Entonces Dios le dará ese nuevo nombre, así que solamente Él lo sabe. La ciudad de Filadelfia había cambiado de nombre constantemente según los movimientos políticos y de dominio. Pero ahora la iglesia recibe la promesa de tener escrito en sí, en cada uno de nosotros, los hijos y hijas de Dios, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Nueva Jerusalén y el nombre de Jesucristo. Y 3 veces en este versículo dice, mi Dios. Dice, el templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios. El sitio preceptos.org dice que el vencedor lleve los nombres tanto del Padre como del Hijo. Es otra declaración clara de la deidad de Cristo. Porque Dios el Padre nunca compartiría propiedad o identidad con alguien que no sea Dios. Vemos en Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Anduvo aquí como hombre también, 100% hombre, 100% Dios. Nunca más incertidumbre, nunca más angustiarse por los terremotos, nunca más sufrir por la tanta inestabilidad en la vida. Esto muestra que la iglesia de Filadelfia, nosotros somos propiedad de Dios y de Jesús y seremos ciudadanos en la nueva Jerusalén, donde todos pasaremos la eternidad con Dios y Jesús, con los 3 nombres escritos en nosotros. ¿Cuántos terremotos había en tu vida? ¿Sabes que en Cristo tiene la promesa de seguridad y estabilidad? Pues Él es la roca firme. Terminamos con el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oímos, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, o sea, el soberano Dios, mira hacia abajo a una iglesia fiel y sabe sus hechos. De hecho, Jesús le dice a la iglesia fiel, voy a abrir las puertas del reino y derramaré bendición y salvación. Voy a abrir las puertas de la oportunidad evangelística. Te bendeciré porque tienes poder, porque eres obediente, eres leal, porque tienes paciencia. Has pasado todas las pruebas y debido a eso, se te conceden las bendiciones del reino y la liberación a la hora de la prueba.
Tomaré de este mundo a un lugar glorioso, eterno, seguro y estable. Te llevaré una relación permanente conmigo y vas a saber mi nombre y el mío será escrito sobre ti y el nombre de la ciudad de Jerusalén también. Qué bendiciones de ser una iglesia fiel a Dios. No sé si notaron, pero no hubo ningún regaño para la iglesia de Filadelfia, igual que la de Esmirna. Eso no quiere decir que esta era una iglesia perfecta, porque las iglesias perfectas no existen. Pero seguramente era una iglesia en la que se trataba con el pecado, enfrentaba el pecado de manera que esto no se convirtiera en un obstáculo para hacer frente a los ataques que el enemigo lanzaba en forma de persecución. Sin conclusión, ¿qué crees que escribiría Jesús a nuestra iglesia tan pequeña? ¿Muchos elogios y promesas? Una buena regañada. ¿Crees que Dios puede hacer cosas grandes a través de nuestra iglesia pequeña? Porque nos examinamos y vemos qué tan obedientes, leales y pacientes hemos sido. Que tanto hemos confiado en Jesucristo, nuestro Dios santo, verdadero y soberano. Hemos confesado a Cristo nuestras faltas. Nos hemos perdonado unos a otros. ¿Por qué no haces un compromiso con Dios hoy? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendí, Señor, preparando. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Tengo 50 años, Señor, de poner mi fe en ti y sigo aprendiendo. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Y pido, Señor, como he hablado en el sermón, Señor, que cada persona puede poner su fe en ti, Señor. Nada más por la fe, no por las obras. Que nadie se gloríe. Pido si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que puedes abrir su corazón, que puede poner su fe en ti, puede hablar con nosotros después del servicio. Doy gracias, Señor, por ese tiempo. Y ponemos el resto de este servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a dar un